Bienvenidos a Horrorverse, el universo del horror. Mi nombre es Alan DVC y el día de hoy me encuentro con un gran amigo mío, fanático del terror, el misterio, lo paranormal, casos de crímenes, mitos y leyendas. Telles, ¿qué tal te encuentras? Muy bien, emocionado, ya teníamos tiempo sin grabar. Bastante tiempo. Y emocionado por regresar, también emocionado por que los últimos videos les han gustado mucho al público. Y hemos recibido comentarios bastante agradables. Por ahí nos sugirieron algunas personas que comenzáramos a hacer exploración urbana. Sí. Probablemente lo traigamos para la temporada 5 o finales de la temporada 4 de manera óptima. Porque ahorita estamos todavía como que viendo algunos aspectos del programa así como lo tenemos. Somos pobres, güey, la verdad. Pero es bastante interesante y sí creo que valdría la pena traerlo en algún momento. Y bueno, pues antes de comenzar el tema de hoy, pues quiero hacer un pequeño anuncio acerca de que pues este episodio puede ser un poco sensible para personas religiosas por ciertos temas que vamos a tocar aquí. El objetivo del episodio pues no es para nada obviamente burlarnos ni faltar respeto a la religión ni nada de eso, simplemente es como una investigación con base en información que ya está en muchas fuentes. Entonces si creen que este episodio puede llegar a ser sensible para ustedes, para su religión, o puede ser algo chocante, ¿no? Incómodo, pues simplemente pues salten este episodio y vayan a los otros, ¿no? Que están, hay bastante contenido de extraterrestres, de cosas paranormales, de asesinos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es bajo su propio riesgo. Y pues nada, ¿no? Comencemos con el tema del día de hoy, ¿no? Y los dejamos con la intro. La historia de la humanidad se mantiene como el segundo gran misterio de nuestra existencia, caracterizada por sus grandes incógnitas aún sin resolver. ¿De dónde venimos? ¿Qué hubo antes de la existencia misma? ¿Qué nos hace diferentes en espíritu? ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Existe un Dios? Preguntas con respuestas con base en simplemente teorías. Y el primer gran misterio corresponde a la pregunta: ¿estamos solos? A la posibilidad de vida en otras partes del universo, formas de vida que quizás ya nos han visitado en el pasado, pero de ser así, ¿con qué fin lo harían? ¿Y qué pasaría si una posible respuesta siempre ha estado ante nosotros, registrada en lo que es hasta hoy el escrito más famoso de la humanidad, la Biblia? El día de hoy hablaremos de los secretos de la Biblia y seres extraterrestres. Y, como ya saben, solo tengo una pregunta inicial para ti, que es: ¿cuál es tu opinión hasta ahorita del tema abordado del episodio 10, sobre el posible contacto extraterrestre en la antigüedad y cómo fueron interpretados en textos, figurines, religiones, etcétera? Se me hace bastante interesante, ya lo comenté en su momento en el episodio 10, pero me llama la atención justo estas representaciones que hicieron. Creo que sí dan bastante pie a que pueda ser contacto extraterrestre. Y justo la descripción del evento que tuvo Enoch, bueno, pues sí, lo que vivió Enoch, sí, creo que también encaja bastante bien con una descripción de una abducción extraterrestre y no coincide con otras avistamientos o otros contactos como divinos que se mencionan en la Biblia. Es completamente diferente, ¿no? Sí. Y coincide más con lo que se dice de contactos extraterrestres. Entonces pues se me hace bastante interesante esa dualidad de contactos divinos. Sí, incluso vean el episodio 10 para que se entiendan muchísimas cosas, porque creo que sí es muy importante que vean ese episodio. Estará por aquí en la cajita de descripción. Bueno, Esta es como la parte 2 básicamente del episodio 10, ¿no? Cuando hablamos con más extensión acerca del viaje de Enoch, pero justo como dices, es un escrito bastante peculiar que resalta mucho, ¿no? De lo que está en la Biblia, ¿no? De muchos elementos diferentes, y cómo narra este personaje, cómo
llegó al cielo y etcétera, ¿no? De todas maneras, ahorita vamos a retomarlo un poquito, pero sí que tiene bastantes cosas extrañas, y ahorita pues vamos a abordar aún más cosas de Enoch. Excelente. Entonces, perfecta respuesta, y pues vamos a comenzar con el episodio. Para adentrarnos a hablar acerca de los indicios de seres de otro mundo dentro de la Biblia, primero hablaremos del origen de este libro y cómo muchos de los personajes y fantásticos sucesos que son relatados dentro de fueron tan solo adaptaciones de textos más antiguos pertenecientes a otras culturas. En el año 586 a.C. fue cuando inició el cautiverio de Babilonia, que, como indica su nombre, consistió en el cautiverio de los habitantes del reino de Judá, los judíos, a manos de los babilónicos por órdenes de Nabucodonosor II, que... lo mencionamos en el episodio 2. Exactamente, Hombres Lobo. Vayan a verlo. Tiene ahí, por aquí también. Tiene ahí una característica, vayan a ver el episodio 2 para que sepan qué es. Justamente. Y bueno, el exilio terminó en el año 538 a.C. tras la caída de Babilonia ante el rey Ciro de Persia. Durante aquellos tiempos, el rey Ciro y sus seguidores se encargaban de difundir el zoroastrismo. ¿Y qué es el zoroastrismo? Es una religión monoteísta fundada por el reformador y profeta Zoroastro, en donde reconocía como único creador, supremo y absoluta divinidad a Ahura Mazda. De hecho, el zoroastrismo es una de las religiones más importantes en la historia de la humanidad, ya que fue a partir de ella que otras religiones dieron origen, tomaron influencias o mantienen enlaces cercanos. Por ejemplo, en esta religión se habla de la vida después de la muerte. Cuando las almas trascienden deben cruzar por el puente Simbad, donde se encuentra una división. Los buenos en vida se dirigen a la casa de la canción y los pecadores a la casa del mal. También podemos encontrar la angelología y demonología, el concepto de un juicio, premios y castigos por nuestras acciones en la vida, la inmortalidad del alma y el fin del mundo. A pesar de que las representaciones del bien y del mal por medio de figuras divinas han sido vistas desde la civilización más antigua de la historia, Mesopotamia, en el zoroastrismo, como dije, había una sola divinidad y también su contraparte, el demonio Ahriman. El paraíso, el infierno, la figura de un Mesías, que sería un rey salvador de su pueblo, y la existencia de un libro celestial en el que se registran todas estas historias. Así que cuando el rey Ciro y sus seguidores difundieron esta creencia, el pueblo judío, los cristianos y los islámicos adquirieron estos conocimientos, y también de las demás culturas de la misma Babilonia, Mesopotamia y Sumeria, en las cuales algunas de ellas eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Por esta razón, el judaísmo, el cristianismo y el islam comparten características muy similares en sus textos sagrados, al igual que otras religiones, pero estas son las que tienen más conexiones. Enfocándonos ahora únicamente en la Biblia judio-cristiana, vamos a repasar sus similitudes principalmente con el zoroastrismo y con las otras culturas mencionadas. Hasta ahorita, ¿qué te parece eso de que viene de muy atrás ciertas inspiraciones de la Biblia? ¿Sabías eso? O... Sí, bueno, tenía cierta noción porque al final muchos de los personajes que aparecen generalmente como demonios en las religiones dominantes de esta época, antes eran dioses paganos de lugares que llegaron a conquistar, y justo al imponer la nueva religión, muchos de estos dioses se trasladaron a las nuevas religiones como demonios o como pues seres oscuros. Con el mismo nombre pero diferente papel, ¿no? Por así decirlo. Justo. Exactamente. Ok, pues vamos a ver las similitudes. La principal y más evidente es la existencia de un Dios Padre Todopoderoso, que en el zoroastrismo es Ahura Mazda, que de hecho su representación física es similar a la de un dios que nosotros conocemos o se parece bastante a la de Jesús. La van a estar viendo en pantalla, ahorita se me olvidó poner aquí una imagen para que la veas, pero es similar a Jesús. Sí, tengo una sí. Ambos son seres omniscientes y creadores de todo. Ahura Mazda creó 6 seres divinos llamados Yastas o ángeles encomendados a difundir el bien, la bondad, la justicia y el amor en el universo. Tenemos también a la representación del mal en la Biblia, Satanás, quien comparte características sumamente similares a la de Ahriman. Ambos cuentan con dominio sobre otros demonios, los de Ahriman llamados Daevas y los de Satanás, bueno, tienen nombre cada uno de ellos, que son un montón de demonios, ¿no? En ambas religiones la misión de estos demonios es tentar y propagar la maldad y oscuridad en los seres humanos. También en ambas religiones tenemos el concepto de libre albedrío, que al mismo tiempo se contradice al condicionar a los seres humanos a seguir una serie de acciones para alcanzar el paraíso en el caso judio-cristiano y la casa de la canción en el zoroastrismo. También en ambas religiones existen dos de las mayores incógnitas que rodean a los dos personajes principales.
¿Cómo es que Dios, al ser creador de todo, permite la existencia de su contraparte, el demonio, y a su vez el mal? Si su voluntad era crear algo perfecto siendo el ser humano, ¿por qué permite que exista algo que conduzca su creación divina a la oscuridad? Y peor aún, castigarla enviándola al purgatorio, al infierno, o un mejor ejemplo, exterminarla en el diluvio universal. Encontramos también un paraíso y el infierno, la división del bien y del mal, los justos y los pecadores, y a donde se dirige cada espíritu dependiendo de las acciones que se realizaron en vida. En ambos, el concepto del juicio final y la llegada del Salvador o un Mesías también está presente. La aparición de ángeles y demonios. Los demonios son representados con características animales como cola y cuernos, mientras que los ángeles con forma humana y alas, aunque estas características fueron tomadas de las creencias babilónicas. Un dato curioso es que el rey Ciro de Persia es el único rey que está tratado con respeto en la Biblia judio-cristiana, lógicamente por haber liberado a los judíos de su exilio y haber compartido sus creencias. Y por supuesto existen muchas otras similitudes o coincidencias de ambas religiones y sus adaptaciones, pero el episodio no da para hablar de todas ellas, y retomando el diluvio universal, ese es uno de los mejores ejemplos. Y bueno, hasta ahorita, antes de hablar de lo del diluvio universal, ¿qué te parecen esas similitudes? Son una calca, ¿no? Sí. Bueno, como ya pues habíamos mencionado también antes y en otros episodios, pues muchas de las bases de la Biblia pues sí tienen que ver, como ya mencionaste, con pues historias de los pueblos que llegaron como a conquistar o a transformar. Y también pues muchas de las religiones que existían en ese momento tenían sus propias creencias sobre la creación y sobre sus dioses, y fueron transformadas. Y justo ahorita del diluvio sí me parece que sí está registrado que en algún momento, más o menos por las fechas que se cree que ocurrió el diluvio, sí está registrado que hubo una gran inundación. No sé bien en qué región, pero sí está demostrado por niveles de agua que están como marcados en las rocas y tal, que sí hubo una gran inundación durante ese momento. Pero me parece que la explicación es que algún lugar se desbordó o algo así. No fue en sí por lluvia, sino por algo que se desbordó, tengo entendido, pero no estoy muy seguro. Sí, justamente vamos a ver un poquito, a desmentir lo del diluvio y a decir la parte verdadera, la científica, que fue lo que ocasionó esa especie de diluvio. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todas son como una especie de adaptación de culturas antiguas, ¿no? Que las fueron moldeando a su semejanza, ¿no? Por ejemplo, en la judeocristiana pues nunca vas a ver una especie de Zeus, de Hades, o de Anubis en los egipcios, ¿no? Son simplemente semejante a nosotros, ¿no? Humanos. Pero pues con sus toques ahí, desde mi parecer un poco fantasiosos, ¿no? Sí, digo, también al final, pues creo que la religión siempre ha servido como para uno de los objetivos o pues sí, funciones de la religión es mantener como que a la gente a raya de cierta manera para pues justo evitar que se hagan como malas acciones y tener esta promesa de que si eres bueno vas a recibir cierta recompensa en tu muerte. Y pues también muchas de las religiones las religiones normalmente son controladas por la gente poderosa desde épocas antiguas, entonces también era una manera de mantener a raya al pueblo y a la clase trabajadora. Y creo que también por esto está mucho en la religión judeocristiana que el pobre es como que el que va a tener como una mayor recompensa en la otra vida. El más humilde, ¿no? Ajá, justamente. Sí, pero no quiero adelantarme demasiado. Sí, no, está súper bien eso. De hecho, creo que sobre todo en la antigüedad, creo que el ser humano por naturaleza creo que tiende a creer en algo siempre, ¿no? Encontrar la respuesta a algo. Y justo como en estos tiempos no estaba la ciencia presente, ¿no? O quizás hay pequeños destellos, ¿no? Inicios. La mejor explicación que se le daban a las cosas era pues esto, ¿no? Que hay un Dios que creó todo, ¿no? Etcétera, ¿no? La necesidad de explicar de dónde venimos, ¿no? Justo, digo, antes de que la ciencia pudiera explicar
el fenómeno de la lluvia pues se atribuía a un dios antes de que la ciencia diera la explicación de que el sol es una estrella que da luz y calor. También se le consideraba una deidad. Entonces yo creo que justo conforme vaya avanzando la investigación de la ciencia va a haber estas explicaciones hacia cosas que ahorita no tienen una explicación tal cual, y que muchas de esas cosas se consideran paranormales o deidades en este caso. Y guiándome un poquito, pues estas deidades pueden realmente ser extraterrestres, pero justo como por protección propia, no alarmar a la gente, y esta idea de que el humano es como que el centro del universo, aunque o sea, que el humano es lo más importante, pues no se ha dado pie a realmente dar a conocer la existencia de vida extraterrestre. Pero yo considero que conforme vaya avanzando la ciencia, todas estas cosas que no tienen una explicación aparente van a terminar teniendo alguna explicación. Bueno, justamente retomando lo del diluvio universal, esta historia pertenece al primer libro de la Biblia, el Génesis. A grandes rasgos, el relato trata sobre cómo Dios castiga a la humanidad por sus pecados, provocando una catástrofe en toda la tierra con el fin de exterminar a la creación. El patriarca Noé acepta el juicio divino del creador y construye un arca de madera para salvar a su familia y parejas animales elegidas para poblar de nuevo la tierra. Resulta que el relato no es original de la Biblia, sino de un texto mucho más antiguo de Mesopotamia. Se trata del poema de Gilgamesh, en el que ocurren eventos idénticos con ciertas diferencias como los protagonistas y cómo se desarrolla la historia, pero la adaptación judeocristiana es evidente. El relato es extenso, por lo que los invitamos a que le den un vistazo en internet, porque sí está súper largo. Durante mucho tiempo este acontecimiento bíblico fue tomado como un hecho real. Sin embargo, la comunidad científica determinó que el diluvio de tal magnitud nunca ocurrió. Fue confirmado con base en datos geológicos y paleontológicos. También el famoso monte Arat en Turquía es conocido por tener supuestamente los restos del arca en lo más alto. En la punta, o sea, no sé si has visto las fotos, pues las van a estar viendo ahí. De hecho, una maestra en religión nos la puso. Creo que sí. En la secundaria. Y me llamó mucho la atención justo porque ella mencionaba que es que justo con Google Maps se pudo ver porque estaba en un punto altísimo y nadie lo había podido descubrir antes y tal. Me acuerdo que en ese momento su justificación de por qué no se había como visto antes era que porque solo la tecnología actual, como estaba tan alto, solo la tecnología actual había permitido que se pudiera observar, y que antes nadie había podido llegar como ahí. Y mi pensamiento fue como, o sea, ¿está en el Everest? ¿O por qué está tan...? Porque dice que por la altura nadie había podido llegar. Pero sí, esta maestra estaba muy... como si hubiera visto a Dios en persona. Así como, sí. Pues si se acuerda de nosotros, si está viendo este episodio, pues lamento decirle que no existe tal arca en la punta del monte Arat. Porque siempre dicen que según hay restos de madera ahí, que según se ve, ¿no? Pero la verdad es que nunca se han encontrado vestigios de madera en la punta de este monte. Lo que sí es que sí se ve una figura, lo que parece un arca, como petrificada, pero a fin de cuentas es piedra, aunque puede ser que sea el arca de madera y que pues por el paso de los años pues se petrificó y todo, ¿no? Sin embargo, pues de lo que justo estaba platicando con mi papá, que el humano tiende mucho a encontrarle figuras a las cosas. Sí, yo creo que si te enseñan la imagen y te dicen, a ver, ¿tú qué ves aquí? Te va a decir una piedra. Ya si les dices, es que es el arca, empiezas a verle la forma, ¿no? Sí. Pero así de primera instancia, sí, ¿no? Sí, no, digo, tantos años que han pasado, tantos avances tecnológicos que hay, no han encontrado ningún vestigio de restos de madera, nada, ¿no? Y justamente el único, o sea, sí hay un arca, pero es simplemente una réplica de la organización Greenpeace que colocaron en 2007, que pues como es un símbolo de esperanza contra el cambio climático, ¿no? Es lo único que hay en ese lugar. También mucha gente que estudia pues vaya, que es estudiada en la religión, menciona que muchas de las cosas que se mencionan en la Biblia son interpretadas como literalmente, y que muchas de ellas son como metáforas, y que no deberían interpretarse literal, tal cual. Pero pues no sé, como que también eso a mí no me parece tanto, o sea, podría ser como que una explicación de por qué se menciona el arca aunque no haya existido y tal, como mencionando el arca como el grupo de
no sé, el grupo seleccionado por Dios para como una salvarse unión, o algo ¿no? De así, personas. unión Sí, o sí, algo sí, así. claro. Pero, digo, también hace tiempo pues igual no se escribía tal cual como todo literal, sino que muchas cosas eran como interpretaciones y tal. Sí, pero... porque el lenguaje no era vasto como es Ajá. ahora, no existían, como lo vimos en el caso de Enoch, que la carroza que de fuego que él dice posiblemente se refiere a una nave espacial, pero la palabra nave espacial no existía en ese entonces, Ajá, ¿no? justo, pero pues no sé, a mí se me hace como también muy rebuscado buscarle que todo era una interpretación o una metáfora sobre la humanidad, porque pues no sé, ¿para qué meter un arca? ¿Para qué meter como que tantos detalles si al final va a ser como que una metáfora de algo? Entonces, pues no sé, me espero a conocer la historia, pero sí muchas cosas como que no suenan bastante inventadas. Sí, justo eso de la palabra que dijiste ahorita, metáfora, es creo que un punto muy importante que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero sí, igual estoy de acuerdo, ¿no? Que por una parte pueden ser metáforas, muchas cosas que ocurrieron en la Biblia. Sin embargo, me suena que fue muy manipulada también los textos, que fueron cambiados a conveniencia con el paso de la historia. Las traducciones también cambiaron, ¿no? Que vamos a ver, de hecho, una traducción que se hizo de una palabra muy importante en la Biblia. De hecho, pues el mismo relato de Enoch pues está fuera del canon de la Biblia, ¿no? En los evangelios apócrifos. Y muchas, la Biblia originalmente me parece que la primera traducción del hebreo fue a griego, o primero estaba en griego, algo así. Y la traducción que se hizo, o sea, la primera traducción o en griego, la palabra seguidor de Dios o cordero o algo así, como refiriéndose como que a los creyentes. Me parece que la palabra original era el esclavo, y ya en la traducción se cambió a seguidor o algo como más suavizado, y al final pues sí son textos que pues la gente, como ya mencioné antes, las personas poderosas tenían como que el control de la religión, y al final pues estas ediciones que se hicieron fueron también a conveniencia del momento. Y bueno, retomando lo de justamente todo del arca y todo eso, y lo del diluvio, lo que reforzaría aún más que la famosa catástrofe bíblica nunca ocurrió es lo que había comentado antes. Es una adaptación de un relato mesopotámico que surgió a partir de una posible inundación local, y también en otros lugares distintos del mundo. Esto era muy común en aquella época, pero se entremezcló con relatos fantásticos, creencias religiosas, y más tarde adaptado a la Biblia como un acontecimiento divino de la mano de un Dios todopoderoso, ¿no? Es decir, que se alteró bastante la historia. Sí, justo hablando de estas adaptaciones de la Biblia, según investigué, la Biblia originalmente tenía 73 libros. Y de los cuales sacaron 7 por conveniencia, por que muchas cosas no consideraban como religiosas o que daban información de más, ¿no? Ajá, que daban información de más. Ajá. Y a lo largo de los años se fue editando, dejando un compendio de 66 libros. Y dentro de ellos pues se quitó la historia de Enoch, el Evangelio de Tomás y el libro de Tomás y otros que darán igual tema para otro episodio. Sí, no, de este tema, créanme que es solo una parte minúscula, vamos a estar viendo casi todos los secretos de la Biblia, que son un montón. Sí. Justo, ¿no? Creo que todo eso da para parte 2, 3, 4, 5 de lo de... Sí, de hecho hay uno interesante que es el Evangelio de Judas, en el que supuestamente se relata que Jesús le pidió expresamente la traición que era necesaria como para cumplir como que su objetivo y tal, y que justo Jesús le pidió a Judas que lo traicionara, que no fue en realidad traición, sino fue parte como de lo que ya está escrito. De lo que ya está escrito, ajá. Okay. Pero lo traeremos en otro episodio. A ver. Y justamente porque toda esta especie de introducción, justamente para conocer primero de dónde se originan algunas características de la Biblia, y para poder hablar ahora del Evangelio apócrifo más famoso, el libro de Enoch, del cual ya hemos hablado en el episodio 10. Y justamente si no han entendido a qué nos referimos con apócrifo, aunque ahorita me parece que ya lo mencionaste, pero pues técnicamente los libros que no son canon no forman parte de la Biblia, ¿no? Por X o Y razón, ¿no? Justo. Estaremos retomándolo nuevamente exactamente por una de las tantas razones por las que fue eliminado de la Biblia.
sus extraños relatos que hacen que muchos datos de los textos que sí forman parte del libro sagrado no sean congruentes, que tengan ciertas contradicciones, que se sientan como una especie de censura a ciertos temas misteriosos o incluso que brinden algunos datos bastante reveladores sobre una posible interpretación de vida extraterrestre. En el episodio 10 hablamos sobre quién es Enoch y su famoso viaje, y es probable que muchos no lo conozcan ya que apenas es mencionado en la Biblia. De hecho, sus manuscritos intentaron ser destruidos y únicamente se pudieron recuperar 11 de ellos, los cuales fueron encontrados casi deshechos por el paso de los años. Y justamente en uno de los libros estos de Enoch, él retoma el diluvio universal. Nos cuenta la misma historia pero con algunas diferencias peculiares. A diferencia del relato original, la figura de Dios es brevemente mencionada. El diluvio tiene como objetivo trazar el curso de la humanidad por un determinado camino que cierto personaje considera correcto. Eliminar a los ángeles rebeldes, o mejor dicho, los demonios, y a los Nefilim. En el Génesis, Dios es una figura importante y es quien guía a Noé para la construcción del arca y la salvación de ciertas especies animales. En el libro de Enoch es otro personaje el que guía a Noé. Enoch lo llama el ángel Uriel. Él es quien convierte el tema del diluvio ahora como una metáfora. Ok. Lo que dijiste hace rato. Habla sobre el futuro y advierte a Noé de esto. Lo guía a la construcción del arca y también es quien dirige el curso de la humanidad por un camino que él considera el adecuado con apoyo de ciertos guardianes del cielo. Así es como Enoch se refiere a estos seres. Otra cosa interesante, como dije anteriormente, científicos calificaron de imposible que haya ocurrido un diluvio de tal magnitud como cuenta la Biblia. Sin embargo, en el libro de Enoch, a pesar de que el diluvio es una metáfora, sí que se hace hincapié en una catástrofe global de fuego y agua. Está científicamente confirmado que hace unos 11.000 o 13.000 años, periodo del tiempo que de hecho concuerda con la versión de Enoch, ocurrió una fuerte llamarada o explosión solar que provocó el derretimiento de los polos, y vaporización del agua. El nivel del mar aumentó y causó fuertes lluvias e inundaciones en zonas costeras. Lo que confirmaría aún más que este evento sucedió es que existe una capa de ceniza a 15 metros de profundidad del suelo en todo el mundo, producto de la catástrofe mencionada. El registro de esta capa de ceniza se puede apreciar en zonas rocosas de Nueva Jersey, México, Arizona y China. Y justamente Enoch mencionó que el ángel Uriel advirtió a Noé de este evento, como si este ángel en efecto conociera el futuro de la humanidad y considerara necesario que se llevara a cabo esta catástrofe solar y acuática. Por eso te dije que me llama mucho la atención que Jesús, dices que Jesús como que ya tenía el acuerdo con Judas para que se llevara la traición, como si la historia ya estuviera escrita o como si ella supiera lo que tiene que suceder para que las cosas siguieran su curso. Al final creo que son muchas las culturas y en muchos lugares se menciona que para avanzar o para crear cosas nuevas tienes que erradicar lo antiguo. De hecho, uno de los puntos del satanismo es justo esto de que para avanzar necesitas como que erradicar lo antiguo para no estar trabajando sobre lo mismo. Exactamente. Bueno, se me hace bastante creíble que pues funcionara aún así siendo religión, que la religión funcionará así porque pues toda la humanidad y todo siempre ha funcionado más o menos de esa forma. Sí. Entonces se me hace bastante interesante y bastante posible. Pero faltaría hablar de un elemento importante y recurrente en los relatos de Enoch, que justamente son los llamados ángeles, guardianes celestes o vigilantes divinos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 4, se hace mención de un grupo de entidades celestes encargadas de vigilar, dirigir y controlar la dirección en la que la historia de la humanidad se lleva a cabo. No nos referimos a que cada acción que nosotros hacemos es controlada por estos seres, sino que en un cierto momento intervinieron o quizás continúan interviniendo para que la historia, como la conocemos, siga su curso. Por ejemplo, que hayan ordenado todas las piezas para que el humano desarrollara avances tecnológicos y científicos, que surgieran guerras para que aprendamos de ellas y no se repitan, errores, conocimientos, logros que permiten el desarrollo de nuestra especie. Eso respondería un poco a las famosas preguntas: ¿por qué si Dios es bueno permite que me ocurran cosas malas a mí o en el mundo? ¿Por qué Dios permitió que mi familiar, amigo, novio, etcétera muriera? ¿Por qué Dios permite que exista el mal en el mundo? La respuesta está en lo que he mencionado, posiblemente porque estos extraños seres celestes no son dioses, sino una especie de guías para que la especie humana, en conjunto, evolucione y aprenda por sí sola con base en diferentes eventos históricos. No controlan, vigilan y deciden el destino de cada individuo. Su tarea fue o es simplemente guiarnos como especie.
que ocurra en nuestras vidas depende de nosotros o diferentes circunstancias que lleven a dichos eventos. Incluso nuestra propia destrucción como especie y la del planeta Tierra no depende de estos seres celestes, sino de nosotros mismos. ¿Qué te parece eso? Tiene más sentido, ¿no? Me voló la cabeza, me hace muchísimo sentido y me remontó mucho a el efecto mariposa. Sí. En el episodio de efecto mariposa me llama mucho la atención y se me hace muy creíble esta explicación que mencionas. Y también creo que explica bastante bien justo esta parte del libre albedrío. Y te enseño qué pasa para que no lo hagas. Y yéndome un poquito como a otra cosa, muchos, aunque fue algo pues desagradable y algo que pues sí, o sea, algo horrible durante la época de los campos de concentración, muchos de los experimentos que se hicieron, aunque fue algo horrible, pues sirvieron para ver qué ocurría con ciertas sustancias y cuál era la reacción del cuerpo y tal. Y no, o sea, no digo que sea bueno, pero de los errores se aprende. Justo de todo esto ya salvó a muchos. Bueno, no salvó pues, pero no sé bien cómo decirlo porque es un tema bastante fuerte. Sí. Pero justo se dio un avance muy fuerte durante esas épocas, y creo que si no hubiera ocurrido eso, aunque fue algo horrible, estaríamos como relativamente más atrasados de lo que estamos ahorita. Sí, claro. Tecnológicamente. Sí, claro. Sí, y bueno, todo lo que he mencionado es justamente lo que nos da a entender en sus relatos de forma más desarrollada que en la Biblia. A los seres celestes también los suele llamar The Watchers, o en español los vigilantes. Se les empezó a llamar ángeles a partir de la traducción alemana del libro de Enoch, pero lo cierto es que Enoch nunca usó esa palabra para referirse a ellos. En la versión original, la hebrea y también inglesa, jamás son denominados ángeles, pero esta palabra llegó para quedarse y comenzaron a ser llamados de esa forma, ángeles. Enoch aclaró que los guardianes no eran seres divinos ni espirituales, sino seres totalmente físicos, que no eran de este mundo y por lo tanto no eran terrestres. Por definición, eso los convierte en seres extraterrestres. Ok, ¿no? Sí. Según este libro, en un momento dado, 200 guardianes de aspecto luminoso bajaron a la tierra, comandados por seres de mayor rango llamados Semyasa y Azazel, que en la Biblia estos dos nombres corresponden a dos ángeles caídos convertidos en demonios. En el episodio 10 hablamos del famoso viaje de Enoch por medio de una carroza de fuego que ascendía a los cielos. Como dijimos, el libro de Enoch no forma parte del canon bíblico. Sin embargo, sí hay una historia dentro de la Biblia de un personaje que también ascendió a los cielos usando una carroza de fuego. Se trata del profeta Elías. Y así como Elías, Enoch, Jesús y María, en la Biblia se habla de otros ascensos al cielo de manera física y no espiritual, como la Biblia judio-cristiana afirma que sucede después de morir, semejante a una abducción, ¿no? También el término de profeta fue acuñado en la Biblia. Enoch y Elías nunca se hicieron llamar profetas. Sin embargo, fueron considerados así por saber eventos futuros, aunque la realidad es que ellos no veían el futuro, sino que sus experiencias con los guardianes les brindaron el conocimiento para saber eventos futuros, así como el ángel Uriel con Noé en el diluvio. Cabe aclarar que tanto en el libro de Enoch y la Biblia los ángeles son divididos en jerarquías. No vamos a meternos tanto en definir la función de cada uno, pero sí que vamos a ver algunos de ellos que están bastante extraños, ¿no? Excelente. Entonces empezamos primero de abajo hacia arriba, que es la tercera jerarquía. Está conformada por los mensajeros divinos. Son tres seres, de menor a mayor son los ángeles, arcángeles y los guardianes, descritos en la Biblia como seres dotados de belleza, aspecto humano y con grandes alas blancas. Por Enoch son descritos solo como seres compuestos de luz, casi imposibles de ver. La segunda jerarquía está conformada de nuevo, de menor a mayor, por las potestades, las virtudes y las denominaciones. Seres descritos por la Biblia también con aspecto humano, belleza, alas blancas, y la diferencia es que estos portan armaduras de guerreros. La descripción de Enoch es igual, seres compuestos de luz enceguecedora, pero gigantes. Ok. De hecho hay muchas, no sé si tenga, qué tanto tenga que ver con las descripciones de Enoch, pero hay muchas
dibujos o imágenes hechas de ángeles según las descripciones las descripciones en teoría reales, y distar mucho de los seres bonitos que todos conocemos. Claro. En realidad parecerían como monstruos, pero no sé si estas imágenes que estoy pensando estén basadas en las descripciones de Enoch. Pues así es, mi estimado, llegamos a justamente esa parte que es que justamente los seres que menciona Enoch son a los que él llama vigilantes, a estas dos jerarquías. Y ahora justo pasamos a la primera jerarquía, y es donde las cosas se tornan aún más extrañas, cosas que no cuadran con lo conocido en la Biblia y que desde mi punto de vista es terrorífico. De menor a mayor está compuesta por los tronos, o también llamados los Ofanim, los querubines y los serafines. Estos tres siendo los de mayor rango y que ya no cuentan con apariencia humana, sino de algo más complejo. En el libro de Enoch, los primeros que sabemos que es cuando Enoch asciende al espacio y ve una especie de ciudad de cristal, se hace frente a estos tres seres y los vigilantes le dicen que no debe temerles. Mientras que en la Biblia son mencionados en Ezequiel capítulo 1, versículo del 1 al 4. Este capítulo trata sobre cómo Ezequiel observó los cielos abrirse y vio a Jehová. Con él otros seres vivientes bajaron. Uno era el Tronos o el Ofanim. Su aspecto es el de una gigante rueda de anillos giratorios compuesta por muchos ojos pequeños, y dentro de esta había un ojo más grande. También tiene alas por todo el cuerpo y está rodeada por feroces llamas. Según Ezequiel, estos estaban bajo el trono de Dios. Mientras que Enoch habla del Ofanim o tronos en los pergaminos del Mar Muerto. Los describe de la misma forma, como un gigantesco ojo con anillos giratorios a su alrededor, compuesto por ojos más pequeños. Menciona que se movían a velocidades indescriptibles, nunca dormían y se encontraban vigilando el trono de un ser más grande e indescriptible al que él decidió llamar Dios. Enoch menciona también que los tronos son los encargados de mantener la armonía cósmica, el cumplimiento de las leyes universales y cuidar a la máxima divinidad. Estos detalles serían muy peculiares, ya que Enoch habla sobre entidades y leyes cósmicas, un tema que en aquellos tiempos no existía. Algo que se cree posible es que los tronos sean la interpretación de una nave espacial, sobre todo por la velocidad a la que Enoch dice que se movían, y justamente aquí tengo la figura de los tronos. Como es un trono u Ofanim, aunque en algunos medios dicen que el trono y Ofanim es una cosa diferente, porque el trono los describen también como una especie de un ángel, un bebé con alas. Pero esto sería un poco contradictorio, porque la misma Biblia y Enoch mencionan lo mismo. Es una criatura que no concuerda con lo que la Biblia nos ha enseñado todo este tiempo, ¿no? Justo tomando esta parte de los anillos giratorios y tal, parece que justo la funcionalidad, al menos pensándolo en una nave espacial, la funcionalidad de los anillos tiene mucho que ver con la gravedad artificial dentro de la nave, y también para mantener como que justo la presión dentro de la nave y básicamente funcionalidad de la nave. Como una especie de motor, a eso te refieres, ¿no? Es el motor de una nave. Justo. Y justamente ahorita, podría ser, si nos vamos a eso de que puede ser una nave espacial, la interpretación de Enoch, sí, puede que sea un motor o incluso una propia nave espacial, que los ojos sean como luces, no sé, ¿no? Son interpretaciones nada más. Pero también ahorita algo que recordé, efecto mariposa, véanlo, porque hablamos de viajes en el tiempo, y ahorita Enoch dice mucho de que se movía a una gran velocidad. Si recordamos, en el efecto mariposa dijimos que para poder viajar en el tiempo necesitas grandes velocidades. Justo. Entonces, muchos en la ficción, y sí, justamente en la ficción, hay vehículos que sirven para viajar en el tiempo, que son un asiento adentro y anillos giratorios. También en la película de Harry Potter, en la del prisionero de Azkaban, el collar que tiene Hermione, que es para giratiempo, se parece un montón a los anillos, ¿no? Justo. Ahorita, mencionando todo esto, se me ocurre que bien podría ser, como ya habíamos mencionado, una civilización muy avanzada que justo llegó a la Tierra en esas épocas y se dio cuenta de que la humanidad todavía no estaba lo suficientemente desarrollada para la visita. Y a pesar de que esto fue hace muchísimo tiempo, podría ser que dentro del plan fue como de, no sé, por decir algo, no sé, llegamos en el año 5, por decir un número,
y la evolución de la humanidad todavía no estaba preparada para nosotros. Claro. Hacemos un cálculo y tal vez en 1.000.000 de años podamos hacer como que la segunda visita para ver qué tan evolucionada va la humanidad. Y por eso explicación de por qué solo pasaron estos avistamientos en esa época y actualmente no se han suscitado nuevamente. Y justo eso es muy importante porque lo que dices que para empezar, ahorita podríamos decir que no hay avistamientos de cosas extraterrestres. Y en la antigüedad sí, porque en la antigüedad pues no existían redes sociales, no existía el periódico, no existían medios de comunicación. Bueno, sí, pero sí, no como conocen actualmente y no con el alcance masivo que tienen ahorita. Exactamente, ¿no? Entonces creo que fue un momento muy adecuado para poder hacer contacto con con la humanidad. Y con personas específicas. Y aparte porque no lo iban a ver raro, ¿no? Sí. Y bueno, regresando a Ezequiel, expresa también que junto a los tronos también bajaron los querubines. Su aspecto son el de una cabeza compuesta por 4 caras rodeadas de alas. Las caras eran las de un hombre representando el amor, un león representando la autoridad leal, un toro, la soberanía, y un águila, la anticipación y acción. Por el otro lado, Enoch describe el aspecto de estos seres solo como un ser de 4 rostros y compuestos por algo parecido a alas. También que estos rodeaban a los tronos y parecían ser una extensión de ellos. De nuevo, algo curioso es cómo en la versión bíblica los 4 caras tienen un significado y aspecto físico detallado. Son escritos como algo fantasioso, mientras que Enoch parece no saber escribirlos, no menciona el aspecto de las 4 caras, no es fantasioso sino misterioso. Y justamente vamos a pasar a la imagen que tenías ahí bueno, la van a estar viendo en pantalla. Y justamente en la parte de arriba podemos ver a Dios. Bueno, para empezar, la imagen se llama la visión de Ezequiel. Y en la parte de arriba tenemos a Dios en medio rodeado de luz, que es como también dice Enoch, que todos tienen luz. El tronos en la parte inferior izquierda, que son como una especie de rueda con anillos. Sí. Y el querubín en la parte inferior derecha, que es la que está al lado del tronos. Y bueno, también aquí en pantalla van a estar viendo las imágenes de lo que es un querubín. Aquí está la interpretación pues más pegada a lo bíblico, porque la de Enoch, él pues al parecer no supo describir cómo era, ¿no? Aquí podemos ver en la primera imagen podemos ver en la parte de arriba la cabeza de un águila, el toro, el león y el humano. Y aquí lo mismo, ¿no? Un poquito más detallado en la segunda imagen, ¿no? Y por último tenemos al ser más alto en la jerarquía de los denominados ángeles, los serafines. Estos son mencionados en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Son aquellos que están más cerca de Dios y su función es permanecer volando y cantando alrededor de su trono. En la Biblia son descritos como bellos seres de 6 alas que cubrían sus rostros y sus pies. Por el otro lado, Enoch menciona que vio a serafines, querubines y tronos frente a él. Los serafines se situaban muy cerca del trono de aquel ser que llamó Dios. No obstante, Enoch, en vez de llamarlos serafines, se refiere a ellos como los Iquisat, que del etíope al español significa serpientes o dragones, 2 palabras que en el etíope son alternativos de la palabra infierno. Enoch describe a los serafines o los Iquisat como criaturas gigantes de 12 alas, un gigantesco ojo en medio y otros más en el interior de las alas. Estos le susurraban o cantaban cosas incomprensibles sin cesar a Dios. Y bueno, justamente aquí Telles van a estar viendo en pantalla, es una imagen en blanco y negro de la representación de un serafín. Y la otra imagen, aquí está, ¿no? Que está la imagen blanca con los varios ojos super creepy. Digo, es lo que te iba a decir. En blanco y negro se ve espeluznante, también porque está en blanco y negro y tal, pero ya la versión de color en blanco creo que se ve peor. Sí, que eso me recuerda mucho a Mothman, ¿eh? Oye, sí, está bastante parecido, ¿eh? Sí. Pero no lo sé, me llama la atención la cantidad de ojos que tiene y la posible interpretación, la imagen real de por qué se interpretó como ojos. Pensando en la imagen que tienes aquí de estas como alas y tal. Sí, claro, sí. Pues se me ocurre pensar que igual es un animal o un ser natural, pues,
que por ejemplo como los pavos reales tiene las pintados manchitas. como ojos, Sí, pues, sí, sí. creo que puede ser también que sea justo parte del plumaje de las De un alas, ser, que ajá. tenga como esa figura y pues se hayan interpretado como ojos tal cual, como en el caso de los pavos reales. Ujú. Sí, justo, bueno, te están viendo igual en pantalla las imágenes y ahorita vamos a pasar a la imagen que es bueno, que es más semejante a lo que dice la Biblia, que es como un ángel, una persona normal con varias alas, y aquí sí que podemos ver lo que tú dices, que son los círculos como alas de pavo real, ¿no? Justamente. Después de escuchar acerca de estos seres llamados ángeles, tanto en la versión bíblica y la de Enoch parecen criaturas no pertenecientes a estos libros religiosos, sino a una historia de terror cósmico al estilo de Lovecraft concretamente, ¿no? Y bueno, siempre saco a Lovecraft en todo, ¿no? Bueno, si no han visto a Lovecraft en muchos episodios es porque quedan fuera de los en la edición, ¿no? Porque ya es muy de relleno, pero ahora sí que quiero hablar de Lovecraft aquí porque literal estas criaturas que estamos viendo es justamente como Lovecraft presenta a sus criaturas, ¿no? Para los conocedores de Lovecraft, quizás hayan encontrado similitudes con las criaturas que el escritor presenta en sus relatos. Para aquellos que no han leído nada del autor, no se preocupen, a continuación les explicaré los parecidos con estos seres bíblicos. Howard Phillips Lovecraft se caracterizaba por su ausente creencia en Dios y cualquier otra religión. A veces dudaba de su ateísmo, pero también se inclinaba al agnosticismo. Ahorita explico la diferencia de estos dos. Sin embargo, su ateísmo lo condujo al cosmicismo, una corriente filosófica creada por él y su círculo de autores que se basa en la creencia de la insignificancia del ser humano, posible inexistencia de dioses, pero sí la vida superior en todo el infinito cosmos que resultaría inimaginable para la pequeña mente humana. Y bueno, la diferencia entre el ateísmo es que se refiere a un individuo que no afirma pero tampoco niega la existencia de un dios hasta ser demostrado, y el agnosticismo es el individuo que niega completamente la existencia de un dios. ¿Tú con cuál te identificas de estos dos? Yo creo que con el ateísmo, porque no sé, o sea, hay muchas cosas que no me gusta como que le den una explicación como sobrenatural Fantástica. o fantástica. Pero tampoco yo podría darles una justificación realista o que para mí fuera como realista sin pensar en que es posible algo más allá. Ok, y por ejemplo, tú no te inclinarías más como a la corriente de Lovecraft, que es el cosmicismo, que es no creer en ningún dios, sino inclinarte a la existencia de seres superiores a nosotros, que, retomando lo de Enoch, son guías, pero también somos insignificantes ante ellos. Más o menos, porque sí creo que hay sí creo que puede haber una civilización o seres superiores a nosotros. Porque justo ya lo habíamos mencionado en otros episodios, se me hace muy egocéntrico pensar que nosotros somos como que el top del universo. Sí, claro. Sin embargo, no creo que tengan, siendo seres tan superiores, que tengan la necesidad de estarnos cuidando o estarnos guiando a otra cosa. Lo que se me ocurre pensar es que, o lo que me hace más sentido es que sean justo humanos, tal vez, que, o sea, para justificar el hecho de que nos estén como guiando, humanos del futuro que traten como que de guiar a la humanidad para, pues, cambiar algo o errores que se repitieron, evitar errores, ¿no? O evitar cosas, evitar errores, o justo guiarlos a que llegue a ese punto en específico a la humanidad. Incluso en la investigación vi ahí en un foro, no saqué nada de ese foro de la fuente, no, información muy mala. Pero había un usuario que puso ahí una pregunta que me llamó mucho la atención, que justamente es lo que estamos hablando ahorita, que qué pasaría si estos seres que no considera como guías, realmente sí, son guías de la humanidad, pero nos están guiando hacia un camino que a los seres superiores les permita la posibilidad de poder conquistarnos o exterminarnos y así facilitarles el trabajo. ¿Qué te parece eso? Se me hace bastante lógico, la verdad. Se me haría incluso más lógico que el que nos estén cuidando,
porque al menos pues en las especies que existen en el planeta, si tienes poder tratas de ejercerlo sobre alguien más débil. En animales, incluso en plantas, las plantas que más crecen quitan de luz. Predominan. Le quitan la luz a las plantas que menos crecen. Entonces se me haría muchísimo más lógico que nos estuvieran guiando para facilitarles una posible invasión. O que nos destruyamos entre nosotros, ¿no? Que es lo que está pasando. El planeta ya está de la mierda por nuestra culpa. Justo. Y eso es a lo que nos dieron. Puede también que sea como que lo estén haciendo en buena acción. Y pero para nosotros es algo malo, ¿no? Claro, sí. Ya. Bueno, retomando a Lovecraft, este autor creció bajo la religión cristiana. Sin embargo, siempre dudó de la existencia de Cristo y las historias fantásticas que lo acompañaban. De hecho, es notable que leyó la Biblia porque en sus relatos de terror a veces hace pequeñas críticas hacia este libro religioso. Sus textos se caracterizan por combinar hechos reales con ficción. Es sabido que pertenecía a logias, tenía conocimientos ocultistas y muchos otros que no cualquier persona logra obtener. Esta vasta información se dice que la plasmaba en sus relatos de manera oculta. De hecho, muchas veces hace mención a culturas muy antiguas, a la alquimia, rituales, reencarnación, entre muchos otros elementos interesantes. En dichos relatos tenemos la aparición de una extensa cadena de dioses cósmicos de diferentes rangos que solo utilizan a los humanos para alcanzar ciertos objetivos o simplemente causar la locura en ellos. Al humano se le representa como algo insignificante que intenta contactar a estas criaturas por medio de rituales, elementos antiguos, etc. Y de hecho los humanos en sus libros siempre ven a estas criaturas como dioses. Entre ellos no se consideran dioses, son especies extraterrestres superiores, pero al ser el humano algo inferior, los denomina dioses. Y acude a ellos por diferentes cosas. Las criaturas de Lovecraft se caracterizan por ser seres extraterrestres grotescos, abominables, con cientos de tentáculos y muchos ojos. Por esta razón es que los ángeles bíblicos recuerdan mucho a estas criaturas lovecraftianas, y no sería descabellado que el autor se haya inspirado en ellos. Dentro de su mitología también tenemos a un dios supremo llamado Azathoth, apodado el sultán de los demonios y el ciego dios idiota lobotomizado. El nombre de Azathoth es una fusión de nombres bíblicos: Anatoth, que es una ciudad dentro de los relatos bíblicos, y Azazel, el ángel caído, y en la versión de Enoch, un vigilante que guía a los guardianes celestes. También su nombre proviene de Azot, una sustancia alquímica universal que permitía la transmutación. Azathoth encarna la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. Es el creador de todo, de la realidad misma, el tiempo y espacio. Es considerado una fuerza de la naturaleza. En pocas palabras, es lo que Dios es en la Biblia. Este ser permanece en un eterno sueño, ya que al despertar podría causar la destrucción de literalmente todo. Esto debido a que es un ser carente de inteligencia y por lo tanto no cuenta con la capacidad de razonar, reflexionar y sentir dolor. Para que su permanente sueño siga en pie, unas criaturas monstruosas vuelan a su alrededor tocando una melodía en flautas para arrullarlo, mientras que otro ser llamado Nyarlathotep, su heraldo, se encarga de vigilarlo y mantener vivo el miedo en los humanos hacia este ser. Y si pudieron darse cuenta, el relato de Enoch y la Biblia mencionan algo similar: los serafines cantando alrededor del trono de Dios, o en el caso de Enoch, alrededor de algo gigantesco. Y el heraldo de Azathoth, Nyarlathotep, es una adaptación de lo que sería más o menos Satanás en la Biblia, además de que ambos son cambiaformas y provocan del mal en los más débiles, los humanos. ¿Qué te parece hasta ahorita eso? No, o sea, Lovecraft sabemos que es un autor de terror y que se inspira en cosas, pero... Pero las similitudes aún así están muy fuertes, ponen las dos cosas en paralelo y está, no sé, embonan bastante bien. Como dices, son, no se lo sacó de la nada, tuvo inspiración de una adaptación cosas. Nuevamente, nuevas adaptaciones. Y quien nos asegura que justo las inspiraciones de Lovecraft no son inspiraciones de otra cosa anterior, ¿no? No están basadas en otras cosas anteriores. Esto no quiere decir que Azathoth, todo lo que hemos comentado pues, sea real, ¿no? Pero lo que las coincidencias, inspiraciones y conocimientos ocultos de la Biblia o del libro de Enoch son muy visibles pues en sus obras, ¿no? Bastante interesante. No sé cómo te dejas.
Me vuela un poco la cabeza pensar que haya estas coincidencias y tal, pero no sé, creo que me frena un poco mi viaje el que pues justo sea un escritor de ficción. Sí, sí. Y que pues su objetivo principal era pues sí, el entretenimiento. Pero se me hace, de todas maneras, se me hace así como algo muy que explota mi mente. Sí, justo, pues obviamente, claro, estas son historias de ficción, ¿no? Porque, digo, Cthulhu y todo eso no existe, ¿no? A pesar de que hay coincidencias muy extrañas. Pero se sabe que Lovecraft, algunas de sus obras sí, porque el motivo era entretener, porque en su tiempo había una editorial donde él enviaba sus historias y que las publicaran, etcétera, ¿no? Pero había otros relatos de él en donde, bueno, se conoce que él tenía cartas, hay cartas de él que él se mensajeaba con su círculo, con otros autores. Ajá. En donde hay varias, en donde él expresa que varias de sus obras él las soñaba, eran pesadillas de él, y que la única forma de poder desahogarse era escribiéndolas. Incluso me parece que el relato de Azathoth es un poema, pero al parecer él expresó en una de sus cartas que no pudo terminar el poema porque para él la criatura, la inspiración, no sabemos cuál fue su inspiración para crear a Azathoth, pero dice que su inspiración lo atemorizó tanto que no pudo ya poder escribir a la criatura. Y muchos de sus relatos, ¿no? Dice que se detenía a escribir la descripción de las criaturas porque era tan aterrador para él que no, lo dejaba hasta ahí. Hay de hecho libros que no logró poder escribir, hay relatos perdidos, ¿no? Y siempre expresa en sus cartas que eran pesadillas continuas que él tenía conforme fue adquiriendo más conocimientos. Ok. Bastante interesante y bastante creo que coincide bastante con cómo supuestamente eran las apariciones de Dios en la antigüedad. En Noé supuestamente se le apareció en un sueño. Son cosas demasiado extrañas, ¿no? Y bueno, pues justamente ya para ir cerrando, pues voy a hacer una recomendación de una película que en lo personal me gusta mucho, que se llama Presagio, estrenada en 2009 en inglés. Nicolas Cage. Exactamente, ¿ya la viste? No la he visto. Buenísima, en inglés se llama Knowing. Esta película toma muchos elementos que hemos visto en este episodio. Un hombre que descubre por medio de un objeto, no voy a decir cuál, vean la película, las fechas exactas de todas las catástrofes ocurridas en la historia de la humanidad, tanto pasadas como futuras, incluyendo el mismísimo fin del mundo. Esta película, conforme avanza, va apoyando mucho lo que el libro de Enoch y Ezequiel representan: catástrofes, el destino de la humanidad, la interpretación de los tronos, el inicio de un nuevo ciclo de vida al estilo Adán y Eva, y hasta los mismos hombres de negro que ya hemos mencionado en el episodio de Flatwoods e Ingrid Cove. Ok. El propone explorar una cosita, que es lo del tronos. O delántenle, no sé, no quieren escuchar nada de la película para que la puedan ver a gusto, pero en la final de la película sale la representación del Tronos, que realmente resulta ser una nave espacial gigantesca que tiene anillos giratorios. Ok, justo lo que comentábamos hace rato que con luz en medio, que eso parece el ojo. Excelente. Sí. Entonces, bueno, como preguntas finales, ¿qué opinas de todo lo visto en el episodio? Pues me voló la cabeza, la verdad. Creo que es mucha información, muchas teorías, muchas adaptaciones, y creo que cada adaptación puede ser tan real como las otras, dependiendo de lo que elijas creer, de lo que más te convenza. Pero lo que me llama la atención, aparte fuera de todo esto, es las similitudes que hay. Digo, al final han sido como adaptaciones, claro, pero pues siempre hay cosas que se conservan. Concuerdan muchas, ¿no? Ajá, y muchas concuerdan. Muchas similitudes en cuanto, aunque hay diferencias, hay similitud en cómo lo cuentan, en cómo lo describen y tal. Y pensando, por ejemplo, en estas visiones de los supuestos ángeles, pues sí, se me hace muy, muy creíble que sea como la interpretación que le dieron a naves espaciales o a tecnología muy avanzada, no necesariamente tal cual naves, pero sí a tecnología muy, muy avanzada, que para los conocimientos y lo que se veía en esas épocas, pues sí, se me hace bastante lógico que lo describieran
así, y que en este caso Enoch no hubiera podido no hubiera sabido cómo describir lo que vio, ¿no? lo que vio. Sí. También se me hace bastante lógico, bastante humano, al ver algo sumamente desconocido y que no tengas como que una base previa para decir como se parecía a a esto. Exacto. Sí. Entonces se me hace muy interesante, me voló la cabeza el tema y creo que abre pie da pie a muchos otros episodios. Perfecto. La segunda pregunta, ¿crees que existan diferentes jerarquías y a su vez aspectos de los seres extraterrestres? Sí, eso casi, o sea, podría asegurarlo. Si existen los extraterrestres, claramente tienen jerarquías. Los humanos tenemos jerarquías. Creo que cualquier ser vivo pensante funciona con jerarquías. Entonces, pues, si existen los extraterrestres, se me hace muy lógico pensar que funcionan de esa manera. Perfecto. Y la última, en este episodio nos enfocamos en los ángeles, su posible verdadera identidad, su misión, posible aspecto, su relación con la humanidad antigua. Pero ¿qué hay de los demonios? ¿Tú cuál crees que sería el caso con ellos? Estamos hablando que Enoch describió a los ángeles, bueno, para él los ángeles eran estos extraterrestres, pero falta saber a qué se referían ahora con los demonios y su aspecto. ¿Tú qué crees que pasa ahí? Pues sí, justamente estas como invenciones para tener como que una contraparte al bien y una consecuencia de no hacer el bien, como un castigo. Sin embargo, creo también en este caso que si bien estas visiones de Enoch, estos personajes que vio, estas naves, lo que haya visto, pues no hicieron tal cual un daño, pero eso no quiere decir que no haya otras versiones en las que se haya puesto como que un daño, o si son civilizaciones más avanzadas, pues no todos son buenos. Entonces esto no quiere decir que pues, si llega una civilización todos vayan a ser como que buenos. Y yo creo que podría ser como esta parte de que pues, sí, el mal en general es interpretado como demonios, pero me inclino más a que los demonios son cosas que van como que en contra, no necesariamente malas, pero que van en contra de lo que la gente quiere imponer. Claro. Entonces creo que los demonios surgieron más por ese lado, a pensar que son otras cosas malignas o que quieren hacer algún daño. Que fácilmente pueden ser igual de la misma especie extraterrestre, pero que están como en contra, ¿no? Sí, dentro de su misma civilización. Justo, extrapolándolo a algo como muy básico, Superman y Zod. Ajá, que bueno, todos los que estaban en esa época dijeron, ok, estos están en contra, estos son, al parecer, para nosotros los buenos, ángeles y diablos, demonios, ¿no? Y bueno, ya a modo de conclusión, pues quedan muchos secretos por revelar. A veces todo se trata de simples interpretaciones, o quizás se traten de algo más que en verdad podría probar que existe algo más allá afuera. Es algo que hasta el momento nadie puede probar. Sin embargo, la información de la antigüedad resulta ser muy reveladora, pero al mismo tiempo sutil y misteriosa. Hay cosas que la ciencia puede explicar y la religión no, como también hay cosas que la religión puede explicar y la ciencia no. Okay, y pues esto fue Horrorverse episodio 29, Secretos de la Biblia y seres extraterrestres. No sé si quieras comentar algo más para cerrar ya. No, nada más pues agradecer al público por todo el apoyo que nos han estado brindando durante esta temporada y que les haya gustado los episodios que hemos manejado durante esta temporada. ¿Ya viste la duración, verdad, güey? Sí. Y ya, pues agradecerles a ustedes y esperamos que sigan disfrutando de esta temporada. Sí, igualmente, muchísimas gracias por el apoyo. Reventó ahí el episodio de Diego Santoy. No esperaba que fuera de esa forma, ¿no? Ahorita está el volumen 1 y volumen 2 de ¿cómo se llama? Lugares embrujados de la Ciudad de México, que es como nuestra especie de especial de Halloween y Día de Muertos. Es pequeño porque pues, estamos empezando todavía, aunque
ya tenemos varios videos, pero pues es algo pequeño. Conforme vayamos avanzando, pues va a ser algo más grande. Pero véanlo, se puso bastante bueno ese episodio. Y bueno, toda la temporada, las demás temporadas también ya están disponibles. Ya casi nos acercamos al final de la temporada. Entonces, pues muchísimas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales: YouTube, Spotify, Apple Podcast, Instagram, Facebook, TikTok también. Y bueno, pues estén atentos al contenido que se está subiendo, ¿no? Y pues gracias. Nos vemos hasta la próxima.